El mundo se tambalea al borde de un abismo que podría engullirlo todo. Una figura política prominente, Donald Trump, se mueve en lo que Scott Ritter, un analista de inteligencia experimentado, denuncia como una realidad paralela. Es un abismo de ignorancia. Esta revelación hace que el corazón se encoja. ¿Estamos realmente al borde de un precipicio, liderados por la incomprensión más peligrosa? La respuesta, según Ritter, es escalofriante y debería hacernos cuestionar todo. Él lo asegura sin titubear. Scott Ritter, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos con una trayectoria formidable, ha irrumpido con acusaciones fulminantes. Es la voz de la razón, sin miedo a decir lo que piensa. No se ha guardado absolutamente nada. Ha arremetido directamente contra la administración de Donald Trump y los líderes de Europa, a quienes describe como meros vasallos. Su denuncia principal es clara y golpea con fuerza. Trump vive en una especie de universo paralelo. Es un hombre que simplemente no está al tanto. ¿Pueden creer esta afirmación tan radical? No comprende la situación en el país vecino de Rusia, ni la barbarie de la movilización masiva. Ritter lo subraya con ejemplos concretos. Por ejemplo, Trump ignora completamente la existencia de una ley que permite el reclutamiento de ciudadanos mayores de 60 años en la nación en conflicto. Y la realidad es mucho, mucho más cruel de lo que él parece percibir. Trump no sabe de los videos. Esos videos desgarradores que circulan, donde jóvenes del país vecino de Rusia están siendo atrapados y empujados a furgonetas, enviados a morir. O las imágenes impactantes de un tipo con síndrome de Down sirviendo en el frente. Una visión que evoca piedad y horror a partes iguales. Es una tragedia que él, según Ritter, no conoce. La acusación de Ritter no se detiene ahí. Va mucho más profundo. Acusa a la inteligencia estadounidense, la poderosa Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de proporcionarle a Trump basura digital en lugar de información precisa. Imaginen esto, por un momento. El presidente de una superpotencia mundial, el hombre con el botón nuclear a mano, recibe su inteligencia de las redes sociales. Ritter lo describe como un circo sobre ruedas, una payasada, como si fueran simples resúmenes extraídos de Fox News, sin el menor rigor. Es un stand-up barato, dice, con una sorna mordaz. Esto no es solo un fracaso, es una amenaza real, sentencia Ritter, elevando el tono de la advertencia. Una amenaza directa a la seguridad nacional y global. Es impactante. ¿Cómo es posible que el aparato de inteligencia de una nación tan crucial para la estabilidad mundial haya caído tan bajo en su funcionalidad y precisión? ¿Qué implica esta degradación para el futuro inmediato y a largo plazo de la humanidad? Piénselo bien. Y mientras la confusión y la incompetencia reinan en las altas esferas, los hechos más ominosos se acumulan sin cesar. Se ha revelado que Estados Unidos ha trasladado armamento nuclear a Europa. ¿Sabías que esto ya está ocurriendo, en silencio y lejos de los focos? Bombas B-6112, específicamente, han sido reubicadas en el Reino Unido. Un hecho que cambia drásticamente el panorama estratégico. Y no solo eso. Estados Unidos está desplegando misiles hipersónicos de última generación, como el temido Dark Eagle, un sistema diseñado para la velocidad y la penetración. Es una escalada militar clara, una escalada que nos debería preocupar a todos, sin excepción, por las implicaciones que conlleva. Al mismo tiempo, en un movimiento que desafía la lógica diplomática más elemental, Donald Trump impuso aranceles secundarios al petróleo indio, que legítimamente proviene de Rusia. Ritter lo califica de chantaje primitivo. Lo describe con indignación como un comportamiento mafioso en plena mesa de negociación, sin el menor respeto por la soberanía ajena. Esto es más que simple política comercial. Es una farsa peligrosa, un acto que dinamita la confianza. Una diplomacia que ha mutado en coerción pura. ¿Dónde queda la confianza global en este tablero de ajedrez geopolítico? ¿Podemos realmente confiar en un actor que actúa de esta manera brutal y descarada? Esto, amigos, es el meollo de la crisis actual.
La ignorancia galopante, la incompetencia rampante, la falta de una diplomacia real. Todo ello garantiza una única y terrible cosa: más muertes, más vidas perdidas sin sentido en el país vecino de Rusia, más sufrimiento incalculable para una población ya devastada. El conflicto en la nación en conflicto, que ya está perdida según el análisis frío de Ritter, se prolonga indefinidamente. Se agrava con cada día que pasa, y es el pueblo, la gente común, quien paga el precio más alto, un precio con sangre y desesperación. Millones, probablemente miles de millones de dólares de nuestros impuestos, de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, se gastan sin cesar en continuar esta guerra. Una guerra que, para quien la libra en el frente, no tiene ningún sentido, ningún propósito claro. ¿Es esto justicia? ¿Es esta la gestión responsable de los recursos de una nación? La falta de credibilidad de Trump es abismal. Su comportamiento mafioso en las negociaciones, las mentiras descaradas sobre las promesas europeas, todo esto destruye, pulveriza la confianza global en Estados Unidos. Nadie confía en Estados Unidos, declara Scott Ritter con una rotundidad lapidaria. Su liderazgo global, esa hegemonía unipolar que conocíamos y dábamos por sentado, se desintegra ante nuestros ojos. Su capacidad diplomática está rota, irremediablemente dañada. El vacío de liderazgo es palpable. Y hablemos de Europa, la vieja Europa. Es descrita por Ritter con profunda desaprobación como un vasallo humillado, una región sin soberanía real, completamente desprovista de voluntad moral propia. Se ha visto reducida a nada, a una farsa liderada por lo que Ritter sarcásticamente denomina Papá Trump. Es una vergüenza, una humillación de proporciones históricas que debería hacer reflexionar a sus ciudadanos. Europa carece de identidad nacional, pulverizada por la búsqueda de una unificación artificial. Tienen una disposición bajísima, dice Ritter, para defender sus propios países. Un dato escandaloso: solo el 16% de los alemanes están dispuestos a defender su patria. 16%. Esta debilidad deja a Europa vulnerable, abierta a las manipulaciones. Sin capacidad real de autodefensa, se ha convertido en un títere en manos de Estados Unidos, arrastrada a una farsa peligrosa, a un juego que no es suyo y que no le conviene. La crisis de la democracia y la verdad se profundiza a cada momento. La aceptación de basura digital, como si fuera inteligencia real, el desprecio más absoluto por los hechos por parte de la élite política estadounidense, sugiere un colapso. Un colapso catastrófico en la capacidad de gobernanza. Una manipulación generalizada y deliberada de la información. ¿Cómo podemos tomar decisiones informadas? Decisiones que afecten el destino de millones, si la verdad misma está secuestrada y distorsionada. Esta es la pregunta crucial que deberíamos hacernos constantemente, a cada segundo de cada día. Escriban en los comentarios, ¿qué opinan de esta evaluación tan cruda del liderazgo occidental? Queremos leer sus puntos de vista. La información tras bastidores que nos ofrece Scott Ritter es cuanto menos inquietante. Sugiere sin pelos en la lengua que Donald Trump está siendo activamente desinformado, y lo que es más grave, que esta desinformación es deliberada, un acto consciente. O en su defecto, que Trump es simplemente incapaz de procesar la realidad en su complejidad. Esto apunta a un fallo sistémico. Sus propios asesores más cercanos, la mismísima estructura de inteligencia de Estados Unidos, podrían ser, en el mejor de los casos, incompetentes. En el peor, corruptos hasta la médula. Es una crisis profunda, una podredumbre en el funcionamiento interno del Estado. La cocina de inteligencia, que una vez fue una maquinaria de precisión, admirada por su rigor, se ha convertido en una payasada, en un auténtico circo. ¿Quién es entonces el verdadero poder en la sombra que mueve los hilos? ¿Quién es la mano invisible que manipula a Donald Trump? ¿Existe una conspiración bien orquestada para mantener la guerra en la nación en conflicto, para prolongar la agonía y la matanza de vidas inocentes?
Ritter siembra esa duda con intencionalidad, con la voz de la experiencia. Esa es una pregunta que resuena, que debería resonar en cada mente, buscando una respuesta que aterra. Y examinemos los motivos de los participantes en este juego macabro. Donald Trump, según Scott Ritter, está movido por una obsesión singular, la gloria personal. Busca desesperadamente, con una avidez casi enfermiza, un premio Nobel de la Paz, pero está dispuesto a lograrlo a cualquier costo, incluso si eso significa la prolongación del sufrimiento humano. Se despierta pensando en Trump, asegura Ritter, no en la gente, no en los ciudadanos que sufren las consecuencias de estas políticas erráticas. Lo que hace es teatro político, puro y duro, un espectáculo montado para su propio beneficio personal. Es un escándalo de egocentrismo desmedido, de megalomanía insaciable. Un vendedor de armas, disfrazado, con gran maestría, de pacificador. ¿Hay un ápice de hipocresía en todo esto? La respuesta de Ritter es un rotundo y absoluto sí. Sus asesores, gente como Steve Kellogg, Christopher Donahue y Marco Rubio, son descritos por el analista Ritter con un desprecio notable. Incompetentes, desinformados e incluso profanos en las complejidades de la política exterior. Su único y principal motivo parece ser mantener su posición de privilegio. Complacer a Trump a toda costa, aunque eso signifique alimentar su ignorancia y reforzar sus fantasías. Es una intriga palaciega, digna de una serie de televisión, donde los aduladores más serviles reemplazan a los expertos más cualificados. Y la verdad se sacrifica sin remordimientos en el altar del poder y la influencia. ¿Qué tipo de decisiones trascendentales pueden tomarse en un ambiente tan viciado, tan ciego a la realidad? Los líderes europeos, por su parte, están impulsados por una emoción primaria, el miedo. El miedo a las repercusiones, y por la sumisión, una sumisión casi patológica, a Estados Unidos, especialmente a la figura imponente de Papa Trump. Mienten descaradamente, según Ritter. Actúan como vasallos porque, y esto es clave, carecen de voluntad política propia y de soberanía real. Son meros títeres en un gran teatro global. Su motivación es simple: evitar la ira de Washington, evitar cualquier tipo de represalia o castigo. Mantienen una fachada de unidad, una máscara de cohesión, aunque sea a costa de sus propios intereses nacionales y de la dignidad más básica de sus pueblos. Es una narrativa clara, una pintura vívida, de una Europa débil, dependiente, sin carácter propio, sin una columna vertebral. Es, como la define Ritter, una estafa automotriz. Compras un coche, se lo das a tu tío, luego vas y compras uno nuevo. Una descripción sarcástica, pero dolorosamente precisa. ¿No es esto una humillación profunda para un continente que una vez fue el epicentro de la civilización? Y en el otro lado del espectro, contrastando de forma brutal con esta decadencia, se alza la figura de Vladimir Putin. Es presentado por Scott Ritter como un líder estratégico, pensante, genuino en sus intenciones. Su motivación es, sin duda alguna, el bien del pueblo ruso. Busca la seguridad y el bienestar de su país con una determinación inquebrantable. Está preparado hasta la médula, dice Ritter con admiración. Opera sin papeles, sin apuntadores, todo en la cabeza. Una muestra de su dominio total de la materia. No necesita pedir likes en las redes sociales para validar su liderazgo, dice Ritter, con una puya directa a la cultura occidental. Es un líder honesto, estructurado. El mejor líder del mundo, sentencia Ritter sin rodeos. Esto polariza la narrativa de forma extrema, sí, pero crea una imagen poderosa de un líder fuerte, de un estadista real, un contraste brutal y absoluto con la debilidad y la demagogia que, según este análisis, caracterizan al liderazgo occidental. Las promesas financieras de Europa a Estados Unidos, esas cifras gigantescas de 600.000 millones de dólares y 750.000 millones para energía, son, según Ritter, completamente inventadas. Una mentira descarada, desesperada, para complacer a Trump.
Un giro impactante que muestra la fragilidad y la falsedad en el corazón de las alianzas occidentales. Demuestra la desesperación de Europa por mantenerse a flote, aunque sea a base de engaños. Y el chantaje sigue. Trump impone aranceles a la India, comportándose como un mafioso en plena negociación. Un detalle chocante que revela la hipocresía inherente y la brutalidad de la diplomacia estadounidense. Un sistema podrido, se diría, desde sus cimientos más profundos. La historia, siempre la historia, tiene una forma inquietante de repetirse, con un eco aterrador que resuena en los pasillos del poder. Scott Reeder, el analista, traza un paralelo directo con uno de los momentos más tensos y peligrosos de la historia reciente. Los momentos álgidos de la Guerra Fría, especialmente en los años 70 y 80. La crisis de los misiles SS-20 y Pershing II. Aquella época oscura en la que el mundo entero estuvo, sin exagerar, al borde del colapso nuclear. Estamos de nuevo allí en el 85, advierte Ritter con una calma mordaz que esconde una profunda alarma. Solo que peor, sin frenos. Esta frase, lapidaria, amplifica la sensación de peligro inminente. El mundo ha regresado a un punto crítico, pero con menos salvaguardias, con menos sensatez, con menos voluntad de diálogo. Es un momento escalofriante para la humanidad, un déjà vu apocalíptico. Ritter, con su profundo conocimiento histórico, invoca la historia militar rusa. Nos recuerda las invasiones devastadoras de Napoleón Bonaparte, las sangrientas campañas de Hitler. Nos trae al presente una verdad histórica ineludible. Cuando se lleva al límite a los rusos, cuando se les empuja más allá de lo que pueden soportar, llegan hasta el final y por regla general llegan a su capital, refiriéndose a la toma de París y Berlín. Es un recordatorio sombrío, un aviso claro sobre la resiliencia feroz y la peligrosidad inmensa de Rusia cuando se siente atacada en su propia existencia. Cuando se la empuja demasiado lejos. ¿Comprenden realmente esto los líderes occidentales que hoy toman decisiones arriesgadas? ¿Están prestando atención a las lecciones más brutales y decisivas del pasado? La historia de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, también se pone en tela de juicio, y no de forma sutil. Ritter contrasta la rigurosidad y la precisión de la CIA en tiempos pasados, con figuras respetadas como Ray McGovern, con lo que él describe, sin rodeos, como su actual payasada. Esto sugiere un declive institucional severo, un deterioro tan profundo que, según Ritter, afecta directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y, por extensión ineludible, la estabilidad global de todo el planeta. La inteligencia, que debería ser la base inquebrantable de la toma de decisiones estratégicas, se ha convertido, en sus palabras, en una broma de mal gusto. Una situación insostenible que ninguna nación civilizada debería tolerar. Las acciones recientes de Donald Trump contradicen su propia retórica de forma flagrante. Se presenta a sí mismo como un pacificador, alguien que, supuestamente, quiere detener las muertes. Pero sus acciones concretas, su ignorancia real de la situación, contribuyen directamente a la continuación del conflicto y a la muerte de más personas inocentes en el país vecino de Rusia. Es una hipocresía flagrante, una contradicción moral que clama al cielo. Es la ley de movilización en la nación en conflicto. Esa misma ley que Trump supuestamente desconoce, la que realmente permite el reclutamiento forzoso de jóvenes y personas con discapacidad, no solo ancianos. Es una realidad mucho más cruel y brutal de la que él percibe, o que simula no percibir. Los millones, quizá miles de millones, de dólares de impuestos estadounidenses que se gastan sin cesar en este conflicto inútil, según Ritter, son un derroche criminal, una malversación de fondos públicos. Las negociaciones secretas de Steve Witkoff, previas a ataques israelíes en Irán, generan una profunda desconfianza. ¿Cuál es su verdadero papel actual en las conversaciones con Rusia? ¿Hay agendas ocultas, planes para ataques sorpresa cuidadosamente orquestados? Scott Ritter se pregunta en voz alta, sembrando la duda. Si yo fuera presidente, y me alegro de no serlo, le diría a Witkoff,
Claro que estás aquí, pero ¿quién me asegura que no estás preparando el terreno para un ataque sorpresa? Es una paranoia justificada, una duda legítima sobre las verdaderas intenciones de los actores estadounidenses. Esto podría, sin duda, llevar a un conflicto aún mayor, a una escalada sin precedentes. Los aranceles secundarios que Estados Unidos impone a la India por comprar petróleo ruso son un acto reciente, un chantaje descarado que socava las relaciones diplomáticas y pulveriza la credibilidad de Estados Unidos en la escena internacional. Nadie se cree sus juegos de presión, asegura Ritter con desdén. El mundo simplemente se ha rendido a la idea de que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Europa, la Europa de hoy, ha inventado cifras masivas de apoyo a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. 600 mil millones de dólares, 750 mil millones para energía. Cifras que Ritter expone como una mentira desesperada para complacer a Trump, una mentira que evidencia la debilidad más profunda de Europa. Europa compró 76 mil millones de dólares en recursos energéticos de Estados Unidos el año pasado. El total de energía exportada por Estados Unidos fue de 310 mil millones de dólares, la mayor parte no destinada a Europa. Es una dependencia económica y estratégica, una subordinación que define su identidad actual. Todo esto encaja, de forma alarmante, en una tendencia global ineludible: el declive del poder americano y del orden unipolar que ha dominado el mundo durante décadas. La hegemonía estadounidense se desvanece ante nuestros ojos. La falta de confianza global en su liderazgo, la incompetencia evidente de sus élites políticas, la incapacidad de controlar a aliados clave como la India. Nadie se cree sus juegos de presión, insiste Ritter. El mundo simplemente se ha rendido a la realidad de que la era unipolar ha terminado. El mundo multipolar se reafirma con fuerza creciente. Vladimir Putin emerge, en la visión de Ritter, como un líder fuerte, coherente, un estratega real. Defiende los intereses de su país con una voluntad de hierro, con el apoyo incondicional de su gente. Contrasta de forma brutal con la debilidad occidental. La erosión de la identidad nacional en Europa es más que patente. Ritter culpa directamente a la Unión Europea de destruir la identidad nacional de sus miembros, creando una construcción artificial, europeos, que al final no son nadie. Esto los hace inherentemente débiles y vulnerables a las presiones externas. Es la pérdida de la soberanía, la incapacidad de Europa para actuar como un actor independiente y digno en la escena mundial. Es una verdadera vergüenza para el continente. ¿Qué opinan de esta crítica tan contundente a la Unión Europea? Déjenos su opinión en los comentarios. El reloj avanza sin piedad. El tiempo se agota inexorablemente. El 4 de febrero del próximo año, el Tratado START III, el último gran acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expira. Este es un punto de no retorno absoluto. Después de esa fecha, simplemente no habrá reglas. Cero control sobre las armas nucleares. El mundo se asoma a una carrera armamentística nuclear descontrolada, una espiral sin fin que podría devorar todo lo que conocemos. La proyección de Scott Ritter es escalofriante, una verdadera visión apocalíptica. De las 1.500 ojivas nucleares desplegadas actualmente, podríamos pasar a 5.000, incluso a 20.000 o 30.000 sin un tratado que ponga límites. ¿Pueden imaginar el infierno en la Tierra que eso podría desatar? ¿Estamos preparados para una catástrofe de esa magnitud? Estados Unidos, en un movimiento que desafía la sensatez, ha reducido sus misiles intercontinentales Minuteman III de 3 a una ojiva. Sin embargo, Ritter advierte que son capaces de volver a transportar 3 ojivas en pruebas. Esto significa que tienen la capacidad de desplegar 1.350 cabezas nucleares solo en los Minuteman, y 900 más esperan en el almacén, listas para ser armadas. Los misiles Trident, que forman el pilar submarino de su disuasión nuclear, tienen una cantidad de ojivas bajo clasificación secreta, una cifra desconocida para el público, pero sabemos que es masiva y letal. Y Rusia no se queda atrás.
El despliegue de sistemas hipersónicos de nueva generación, como el Dark Eagle estadounidense y el temible Ashnik ruso, aumenta drásticamente el riesgo de un conflicto nuclear incontrolado. La pesadilla de la Guerra Fría. Esa pesadilla helada, esa confrontación ideológica que heló la sangre de generaciones, pero ahora sin frenos, sin las reglas de juego que de alguna manera mantuvieron a raya la aniquilación. Es la catástrofe que aterra a Ritter. Todo se va al carajo, dice con una desesperación palpable. Esto es lo que realmente le preocupa, y su preocupación debería ser la nuestra también. El tiempo de vuelo de los misiles en los años 80 era de apenas 7 minutos para llegar a Moscú. Ahora, con los sistemas hipersónicos, esa ventana de advertencia se reduce aún más, casi hasta la inexistencia. La inmediatez de la aniquilación es abrumadora, una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. La incompetencia crónica de Trump y su círculo más cercano, la debilidad inherente y sistémica de Europa, todo converge hacia un único destino, una fragmentación irreversible de las alianzas occidentales. Es una conclusión lógica. Los países europeos, cansados de ser meros vasallos y títeres, podrían buscar una mayor autonomía. ¿Qué otra opción les queda ante la humillación constante? Estados Unidos, por su parte, podría enfrentar una profunda crisis de liderazgo, una pérdida total de confianza en su propio sistema de inteligencia y en su capacidad de proyectar poder. El resultado, un desorden geopolítico sin precedentes, una reconfiguración total de las alianzas globales. ¿Qué lado ganará en este nuevo y aterrador tablero de ajedrez global? La pregunta que nos persigue, que debería robarnos el sueño, es esta. ¿Podrá la humanidad sobrevivir a esta combinación letal de ignorancia en el poder y ambición desmedida, mientras el mundo se acerca inexorablemente al precipicio nuclear? Es una cuestión que nos acecha día y noche, y su respuesta, la de nuestro destino, dependerá directamente de las decisiones que se tomen hoy, en este preciso instante. Deje su opinión. Diga lo que piensa. ¿Qué espera de todo esto? Comparta este video, no solo para informar, sino para despertar a más personas de esta peligrosa letargia. La verdad debe ser conocida, debe resonar, y la conciencia debe activarse de forma urgente antes de que sea demasiado, pero demasiado tarde para revertir el camino. Suscríbase ahora a nuestro canal. Somos el medio más honesto, no propagado, que se atreve a compartir los hechos y a decir la verdad sin miedo, precisamente porque no aceptamos dinero de propagandistas para silenciarla o distorsionarla. Existimos únicamente por sus vistas y su apoyo. Su compromiso es nuestra única fuente de financiación. No se pierda nuestras actualizaciones sobre esta crisis global que redefine el futuro. Haga clic en la campana de notificaciones para estar siempre informado y deje su opinión.